Antes de referirme al punto que decidí colocar en esta primera hora, en las dos oportunidades que se nos brinda dentro de la programación del Gobierno de la Tarde cada día, quería referirme a un tema, a un aspecto histórico. En la política dominicana de los pasados 40 y pico de años, ahora que hacemos memoria y que mencionamos a algunos expresidentes y que mencionamos a algunos actores importantes de la política dominicana, es bueno recordar que parte de la furia, parte del señalamiento de capacidades intelectuales y académicas a los opositores, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo en que debería ser sustituido por la carga de propuestas, pero mientras no lo es una pena que se mantenga así. Ahora, quienes trajeron eso y lo elevaron a categoría de arma de guerra electoral en la política dominicana, precisamente fue el Partido de la Liberación Dominicana. Durante la década de los 80, que el Partido de la Liberación Dominicana pasaba de ser esa agrupación política de círculos de estudio y de cuadros de militantes. Ese uso genial hasta de la figura geométrica que utilizaba el profesor Bosch. Una cosa impresionante, ¿verdad? La inteligencia de ese señor. Ahora, fuera de eso, de aspectos que pudiésemos admirar o no admirar, quienes trajeron a la mesa la descalificación por capacidades o no capacidades de los actores en política fueron precisamente ellos, que se encontraban a todo el mundo antes demasiado bruto e incapacitado para gobernar el país, y donde nadie tenía capacidad ni de enfrentar el problema eléctrico, ni de asumir cuál era la política, por ejemplo, que debía tenerse con respecto a la minería. Yo recuerdo, ese video tiene que estar por ahí, el profesor Bosch sentando en una mesa, estaba jovencito Vicente Bengoa, yo creo que ni bigote tenía, y estaban los técnicos que tenía el Partido de la Liberación Dominicana, y el profesor Bosch obviamente hablando del tema que en ese entonces tenía la compañía Rosario, que se decidió nacionalizar, para mí un error histórico de esos gobiernos del 78 al 86, y las políticas que subsiguientemente se efectuaron desde el Estado, dejando, por cierto, fueron las políticas estatales y la administración estatal la que dejó el pasivo ambiental que encontró esta compañía privada que vino, que yo ni la defiendo ni la ataco, pero les recuerdo a los que después se pusieron a referirse al río Margajita y a la presa de Cola que estaba ahí oscurísima, con un rojo oscuro, que solo había dejado la Rosario Dominicana, dirigida en ese entonces incluso por figuras militares, fue dirigida incluso por uno de los héroes del ajusticiamiento de Trujillo. Y recuerda el profesor Bosch cómo señalaba a sus discípulos, estos muchachos bien ensacados, con unos saquitos muy chulitos, esos sí van a resolver ese problema si nosotros llegamos al poder. Resultado, unos años después, en el 90, el profesor Bosch hacía una campaña electoral muy buena, pienso, y hablaba de privatizar empresas públicas y hablaba de hacer una serie de movimientos prácticamente yéndose hacia el centro liberal, que años después fue también abandonado por muchos de sus discípulos. Ahora, la descalificación incluso también en términos de temas de corrupción. ¿Quién hacía el árbol de la corrupción en República Dominicana? ¿Lo hacía el PLD? ¿Cómo le decían a Jacobo Masluta en el 86? Gatobo. El lema en aquella campaña era cuidado con la cartera que Jacobo se la lleva. Señores, la campaña del 86, que por cierto, por ahí anda el libro de Agripino y otros textos más de esa campaña, una de las campañas más violentas en cuanto a eslóganes y acusaciones. Entonces, yo igual soy de los que cree que no tienen la culpa los de hoy, pero ya que auscultamos la historia está ahí, el señalamiento está ahí, las entrevistas de algunos de esos líderes políticos en Revista 110 con Julito y en otros medios está ahí, la forma en la que se expresaban de sus opositores políticos. De alguna manera también se cosecha lo que se siembra. Miren, en los minutos que nos restan, me preocupa mucho, me llama la atención de los candidatos políticos a la presidencia de la República, de todos, sobre todo los que más oportunidad tienen, como suele decir Esteban, los tres. Hermano, Esteban dice que los dos. Qué malo este tipo. Es la realidad. No es la realidad. Me llama la atención. Lo que están en competencia. Me llama la atención, señores, que se habla poco y nada. Incluso cuando usted lee sus programas, no hay un gran ámbito que hable del espectro internacional que ocupa la República Dominicana y cómo va a usarlo a su favor. Y cito específicamente a qué me refiero, para que no se quede en un tema muy aéreo. Señores, la República Dominicana decidió, para bien o para mal, de la manera correcta, en el tiempo correcto o incorrecto, en el que usted entienda, decidió formalizar relaciones con la República Popular China. Todo el mundo sabe que esa es una decisión
que conllevaba cerrar un capítulo histórico de relaciones con China nacionalista Taiwán. Un país al que como dice Amado Díaz, que lo he mencionado hoy 2 veces, un saludo a Amado, como dice Amado, un país al que le sacamos la billetera, le exprimimos la billetera en materia de ayudas, en materia de toda la asesoría que se nos dio en materia agroindustrial y que todavía incluso, ya ni siquiera teniendo relaciones, sigue llegando a la República Dominicana. Pero bueno, se tomó una decisión que yo creo que tarde o temprano había que definirse. Ese es uno de los, como decía Borges, de los caminos que llega en un momento que se bifurca el sendero y usted tiene que decidir. Esa decisión había que tomarla. Yo creo que le tocó al presidente Medina. Ahora bien, la formalización de las relaciones con China Popular no es como se vendió en un momento un acuerdo económico con China Popular, que no lo hay. China Popular tiene una política agresiva en el extranjero y sobre todo en América Latina por un tema de ese reposicionamiento que entre potencias, Estados Unidos y obviamente China, se está dando en el mundo y se está dando en muchos ámbitos. Y hay quienes lo han aprovechado mejor o peor. Y hay quienes han podido acercarse por alguna vía u otra. Pero si algo tienen los chinos, nunca han sido estúpidos y menos lo han sido de los 40 años para acá en que decidieron jugar a la economía de mercado y ir asumiendo las reglas de la economía de mercado, aun cuando tal vez las libertades políticas no han decidido dar todos los pasos hacia la occidentalización, pero en todo caso sí lo han hecho en cuanto a su producción, su consumo, su competencia y la generación de riqueza que le ha llevado a ser uno de los países que más 1.000 millonarios tiene en el mundo, para que no nos perdamos, que hay gente que todavía cree que en China todavía se siguen las ideas maoístas. ¿Cómo se va a aprovechar eso? ¿Qué proponen hacer los líderes dominicanos que hoy se disputan el poder para aprovechar el interés que tiene en esta región esa nación? Al mismo tiempo que aprovechar, ¿por qué no?, la competencia que Estados Unidos ahora está obligado a hacer también dentro del área del Caribe y de América Latina. ¿Cómo va a aprovecharlo el próximo gobernante dominicano? ¿Cómo va a aprovechar la zona del Caribe que tenemos 30 años escuchando a Cuchi Elías y a otros expertos proponiendo aprovechar esta zona para hacer de la misma un área de comercio? A mí me gusta la idea del libre comercio en todo caso, donde la República Dominicana pueda abastecer desde su agroindustria, su industria y las inversiones que pueda traer, suplir las necesidades precisamente de una población que, por cierto, llega a casi 40 millones de habitantes cuando usted suma la población sumada de las Antillas menores y mayores, y sobre todo en el caso de las Antillas menores, países que no pueden producir a veces ni siquiera el agua potable que necesitan. ¿A qué está jugando y a qué va a jugar en materia internacional la República Dominicana en los próximos años? ¿Cómo va a aprovechar los movimientos que se están dando? Aquí no se ha vuelto a hablar de acuerdos de libre comercio. En el año 79 se hicieron conversaciones en la frontera para generar un área de libre comercio con Haití. Pasó el huracán David, se suspendieron y jamás se retomaron. De hecho, ni siquiera se ha regularizado el intercambio comercial fronterizo en la única frontera terrestre que tenemos. ¿Cómo se va a aprovechar la situación de Europa con un Reino Unido que se separa de la Unión Europea y que precisamente va a luchar con sus aranceles y con sus condiciones para poder volver a competir con el mercado que está allí entre Alemania y Francia? La República Dominicana tiene una relación favorable en materia de lo que importa y exporta con el Reino Unido. ¿Cómo podemos multiplicar eso y llevarlo más lejos? La parte internacional, dado que estamos en un mundo que hace rato se globalizó y donde el intercambio es una trenza entre las necesidades, entre las propuestas, entre la oferta, la demanda y los precios internacionales, sería interesante saber, pienso, qué van a ofrecer nuestros candidatos en ese sentido y qué van a hacer para conveniencia de los recursos humanos de este pueblo que somos nosotros.